Debería haberme alejado cuando Jessica dijo esas palabras. Es demasiado pobre para estar aquí. Toda la reunión la escuchó. 20 años de amistad, y así es como eligió destruirme frente a todos los que importaban. Pero esto es lo que Jessica no sabía, lo que ninguno de ellos sabía mientras me veían allí de pie, humillada con mi vestido de tienda de segunda mano mientras ella hacía alarde de todas sus cosas de diseñador como una reina. Hace 6 meses gané la lotería, $47 millones. Y había estado guardando ese secreto, viviendo en silencio, probando quiénes eran mis verdaderos amigos. Bueno, Jessica acababa de suspender esa prueba de forma espectacular. ¿Qué pasó después? Déjame contarte exactamente cómo convertí su crueldad en la venganza más dulce de toda mi vida. Antes de continuar con la historia, por favor, suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta todos los días. Es solo un clic para ti, pero significa mucho para mí. 3 semanas antes de la reunión, estaba de pie en mi habitación sosteniendo esa brillante invitación. Mis manos temblaban de verdad, y la idea de volver a ver a Jessica Hartwell hacía que se me hiciera un nudo en el estómago. ¿Debería siquiera ir? Una parte de mí quería tirar esa invitación a la basura y pasar la noche del sábado haciendo un maratón de Netflix como una persona normal, pero no podía dejar de mirar su nombre en el comité de planificación porque, por supuesto, ella estaba en él. Jessica siempre tenía que estar al mando, siempre tenía que ser el centro de atención, e incluso en la secundaria se aseguró de que todos supieran que era mejor que el resto de nosotros con su mejor ropa, su mejor coche, su mejor todo, mientras yo era su mejor amiga de caridad, la que mantenía cerca para hacerse ver bien. Recuerdo en el penúltimo año cuando mi mamá perdió su trabajo en la fábrica y Jessica sabía que yo estaba luchando, sabía que estaba trabajando turnos dobles en la cafetería solo para ayudar con el alquiler, pero en lugar de apoyarme, comenzó a hacer estos pequeños comentarios como: «Oh, Sara, no puedes pagar ese restaurante, vamos a un lugar más barato». Y «No te preocupes por el baile de bienvenida, no todo el mundo necesita un vestido caro». Siempre dicho con esa falsa sonrisa dulce, como si me estuviera haciendo un favor al señalar lo pobre que era, y lo peor es que yo pensaba que estaba siendo amable. De hecho, le agradecí por ser tan comprensiva con la situación de mi familia. ¿No era patético? Caminé hacia mi armario y miré mi ropa, donde todo parecía tan ordinario, tan básico, lo cual era gracioso porque ahora podía permitirme comprar todo el centro comercial, pero nadie lo sabía. Nadie sabía que hace 6 meses mi vida cambió para siempre cuando acerté los 6 números en el sorteo de esa noche de martes, $47 millones, y se lo había dicho exactamente a 3 personas: mi abogado, mi asesor financiero y mi contador. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Porque el dinero lo cambia todo, cambia cómo la gente te ve, cómo te tratan, lo que esperan de ti, y yo quería saber quiénes eran mis verdaderos amigos antes de que los símbolos de dólar se interpusieran en el camino. Quería ver los verdaderos colores de la gente cuando pensaban que todavía era esa misma chica con dificultades de la secundaria. Así que tomé la decisión de ir a esta reunión. Me pondría algo sencillo, algo que no llamara la atención, y observaría y escucharía y vería exactamente lo que Jessica y el resto de ellos realmente pensaban de mí cuando creían que todavía no era nadie especial. Tal vez era una prueba, o tal vez era curiosidad. O tal vez en el fondo esperaba que Jessica hubiera madurado, que se hubiera convertido en una mejor persona, pero debería haberlo sabido. Jessica y yo nos hicimos amigas en el primer año de secundaria cuando se sentó a mi lado en la clase de biología y susurró: «Tu cabello es tan bonito, ojalá el mío fuera naturalmente rizado así». Y yo estaba tan hambrienta de amistad, tan desesperada por pertenecer a algún lugar, que me aferré a su amabilidad como a un salvavidas, sin darme cuenta de que era el comienzo de 20 años de crueldad sutil disfrazada de preocupación. Ella vivía en Maple Heights, el barrio elegante con las casas grandes y las entradas circulares, mientras que yo vivía en el complejo de apartamentos de la calle Elm, donde la pintura se desconchaba y el aire acondicionado apenas funcionaba, y Jessica se aseguró de que nunca olvidara la diferencia entre nosotras, siempre de la manera más dulce posible.
Oh, Sara, tienes tanta suerte de no tener que preocuparte por seguir las tendencias de la moda, decía cuando yo usaba los mismos vaqueros 3 días seguidos. Oh, admiro cómo no eres materialista como todos los demás, cuando no podía permitirme ir de compras con ella y sus otras amigas. Tenía esta forma de hacer que mi pobreza sonara como un rasgo de personalidad, como si yo eligiera luchar, como si fuera una característica noble, en lugar de la realidad de que mi madre soltera trabajaba en 2 empleos solo para mantener las luces encendidas. Cuando llegó el baile de graduación en el penúltimo año, Jessica pasó semanas hablando de su vestido de $1,500 mientras yo ahorraba cada centavo de mi trabajo en la ferretería para poder pagar un vestido de $75 del perchero de descuentos. Y cuando me vio en el baile, de hecho dijo: «Te ves tan auténtica, Sara, sin esforzarte demasiado como todos los demás». Y yo sonreí y le di las gracias porque no entendía que auténtica era solo su palabra clave para barata. Me invitaba a fiestas en la piscina de su casa y luego hacía comentarios sobre lo valiente que era por usar un traje de baño de una pieza, o sugería que fuéramos a restaurantes caros y luego actuaba sorprendida cuando yo decía que no podía pagarlo, ofreciéndose a cubrirme esta vez con esa sonrisa condescendiente que me hacía sentir como un caso de caridad. La peor parte ni siquiera eran los comentarios, era cómo me entrenó para estar agradecida por ellos. Cómo me convenció de que señalar mi situación financiera era en realidad amabilidad, que me estaba protegiendo de la vergüenza al manejar mis expectativas, y yo le creí porque tenía 17 años y estaba sola, y pensaba que tener una amiga que reconociera mis dificultades era mejor que no tener amigos en absoluto. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver exactamente lo que estaba haciendo. Me mantenía cerca como su amiga pobre de mascota, alguien para hacerla sentir generosa y superior, alguien que siempre estaría agradecida por cualquier migaja de atención que me lanzara, y yo interpreté ese papel perfectamente durante 4 años enteros. Hace 6 meses, un martes por la noche en marzo, estaba sentada en mi pequeño apartamento estudio, comiendo fideos ramen y viendo el sorteo de la lotería en mi antiguo televisor, sosteniendo un billete que había comprado con mis últimos $5, porque a veces, cuando vives de cheque en cheque, necesitas creer en sueños imposibles, y cuando esos números comenzaron a coincidir con los míos uno por uno, pensé que estaba alucinando por demasiadas horas extra en la oficina de seguros donde procesaba reclamaciones por $8 la hora. 14, 27, 31, 42, 48 y el número de la Powerball. El 9, cada uno de los dígitos exactamente lo que había elegido usando el cumpleaños de mi abuela y el aniversario de mi mamá, y de repente sostenía un billete con un valor de $47 millones. Suficiente dinero para cambiarlo todo, para arreglarlo todo, para convertirme en alguien completamente diferente. Pero hay algo sobre la riqueza repentina que nadie te cuenta. Es aterradora porque te das cuenta de que cada relación en tu vida podría haber sido construida sobre quién eras cuando no tenías nada, y ahora no sabes si la gente te querrá a ti o querrá tu cuenta bancaria. Así que tomé una decisión que probablemente le suene loca a la mayoría de la gente. Decidí vivir exactamente la misma vida que siempre había vivido, el mismo apartamento, el mismo trabajo, el mismo Honda Civic usado con el tubo de escape que hacía ruido, porque quería ver quiénes eran mis verdaderos amigos antes de que todo cambiara para siempre. Se lo conté a mi abogado, a mi asesor financiero y a mi contador porque tenía que hacerlo, pero todos los demás en mi vida continuaron viéndome como la Sara sin un duro, que llevaba almuerzos en bolsa al trabajo y compraba en tiendas de segunda mano. Y honestamente fue fascinante ver cómo la gente me trataba cuando pensaban que todavía estaba luchando. Mis compañeros de trabajo seguían haciendo esos pequeños comentarios sobre mi café de marca blanca o mis zapatos de descuento. Los amigos seguían esperando que dividiéramos cenas baratas y nos saltáramos actividades caras, y las citas seguían sugiriendo que pagáramos a medias o eligieran restaurantes que pensaban que podía pagar, y durante todo ese tiempo yo estaba sentada sobre suficiente dinero como para comprar sus barrios enteros. La parte más difícil fue contenerme de ayudar a la gente.
de arreglar sus problemas con dinero que no sabían que tenía, ver a mi mamá estresarse por los pagos de su hipoteca mientras yo tenía suficiente efectivo para comprarle una mansión, pero necesitaba saber quién estaría a mi lado cuando pensaran que no era nadie especial, quién me trataría con amabilidad y respeto incluso cuando creyeran que no tenía nada que ofrecer excepto mi amistad. Por eso decidí ir a esta reunión como la Sara ordinaria, una última prueba antes de revelar la verdad y cambiar mi vida para siempre, y Jessica estaba a punto de mostrarme exactamente quién era en realidad. El salón de baile del Marriott estaba decorado con los colores de nuestra escuela, serpentinas azules y doradas por todas partes, y fotos de clase de hace 20 años montadas en caballetes como exhibiciones de museo de nuestros yos más jóvenes y esperanzados, y entré por esas puertas de cristal con un sencillo vestido negro de Target que me costó $39, mi cabello recogido en una coleta básica, llevando un pequeño bolso que tenía desde la universidad, luciendo exactamente como todos esperaban que luciera la Sara sin un duro. La sala zumbaba con conversaciones y risas. La gente se agrupaba alrededor de la barra y los tableros de recuerdos, y fue entonces cuando la vi al otro lado de la sala como una especie de revista de moda hecha realidad. Jessica Hartwell, con un impresionante vestido rojo de diseñador que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, su cabello rubio perfectamente peinado en ondas sueltas, pendientes de diamantes que captaban la luz cada vez que movía la cabeza, y estaba siendo el centro de atención cerca de la mesa de registro, rodeada de nuestros antiguos compañeros de clase que colgaban de cada una de sus palabras como si fuera una especie de celebridad. Me vio casi de inmediato, esos agudos ojos azules escaneándome de pies a cabeza de la forma en que solía hacerlo, haciendo un inventario de todo lo que llevaba puesto y calculando su valor aproximado, y vi cómo su rostro cambiaba de sorpresa a algo que parecía casi lástima mezclada con satisfacción, como si estuviera complacida de ver que nada en mí había cambiado, que seguía siendo la misma chica con dificultades que recordaba de la secundaria. «¡Sara!», gritó, su voz resonando por la sala con ese entusiasmo falso que había perfeccionado a lo largo de los años, y me abrí paso hacia su grupo, sintiendo todos los ojos sobre mí mientras comparaban mi atuendo sencillo con su glamuroso conjunto, y cuando me abrazó fue uno de esos besos al aire que en realidad no tocan, del tipo que la gente rica da cuando no quiere estropear su maquillaje. «Oh, Dios mío, te ves exactamente igual», dijo, y de alguna manera lo hizo sonar como un insulto, como si el hecho de que no me hubiera transformado en una exitosa mujer de negocios fuera una prueba de mi fracaso inherente, y el pequeño círculo de personas a su alrededor sonrió incómodamente porque podían sentir la tensión, aunque no pudieran identificar exactamente qué estaba mal. «Jessica, te ves increíble», dije. Porque ¿qué más se puede decir cuando alguien está claramente presumiendo de su riqueza como un pavo real mostrando sus plumas? Y ella dio una pequeña vuelta para lucir su vestido, los diamantes de su muñeca captando la luz mientras se movía, y me di cuenta en ese momento de que estaba actuando, montando un espectáculo no solo para mí, sino para todos los que miraban, estableciendo la jerarquía desde el principio, asegurándose de que todos supieran quién tenía éxito y quién seguía luchando, quién lo había logrado y quién seguía estancado en el mismo lugar en el que habían estado 20 años atrás. Entonces, «Sara, ¿a qué te dedicas estos días?», preguntó Jessica con esa sonrisa brillante que nunca llegaba a sus ojos, y antes de que pudiera responder, ya estaba escaneando mi atuendo de nuevo, deteniéndose en mis zapatos, que estaban limpios pero obviamente no eran caros, y podía ver su calculadora mental trabajando horas extras mientras evaluaba todo, desde mi maquillaje de farmacia hasta mis sencillos pendientes de plata que definitivamente no eran diamantes de verdad. «Estoy trabajando en Consolidated Insurance en el centro, Mickey», dije, e inmediatamente me arrepentí de ser tan honesta porque las cejas de Jessica se dispararon como si acabara de anunciar que estaba desempleada, y se volvió hacia Michael Roberts, que estaba de pie a nuestro lado, y dijo: «Oh, qué tierno. Sara siempre ha sido tan práctica, ¿verdad, Sara? Siempre eligiendo la estabilidad sobre la ambición».
y la forma en que dijo práctica lo hizo sonar como un defecto de carácter, como si ser responsable fuera de alguna manera aburrido o de mente estrecha. Seguros, vaya, eso debe ser muy estable, intervino Amanda Walsh, quien claramente había captado el tono condescendiente de Jessica y estaba siguiendo su ejemplo, y Jessica asintió con entusiasmo y dijo: exactamente. Algunas personas simplemente necesitan esa seguridad, esa previsibilidad. No todos pueden manejar el estrés del emprendimiento como algunos de nosotros. Y gesticuló vagamente hacia sí misma mientras explicaba al grupo cómo había iniciado su propia consultoría de marketing y le iba tan bien que apenas tenía tiempo para vacaciones, pobrecita. Luego sus ojos se posaron en mi bolso, esa pequeña bolsa negra que había llevado durante años porque combinaba con todo, y de hecho lo señaló y dijo: «Oh, Dios mío, ¿es el mismo bolso que tenías en la universidad? Recuerdo esa bolsa, realmente le has sacado provecho, ¿verdad?». Y todos se rieron como si fuera la cosa más encantadora del mundo, yo siendo tan frugal y práctica con mis accesorios antiguos. «Y tu cabello», continuó, extendiendo la mano para tocar uno de mis rizos sin pedir permiso. «Veo que todavía te lo arreglas tú misma, eso es tan refrescante. Todas estas mujeres gastando cientos en tratamientos de salón cuando lo natural es mucho más auténtico». Y ahí estaba esa palabra de nuevo, auténtica, su código favorito para barata. Y yo me quedé allí sonriendo y asintiendo mientras ella desmantelaba sistemáticamente todo sobre mi apariencia bajo el disfraz de cumplidos, haciéndome sonar como una especie de noble salvaje que había elegido la pobreza como una declaración de estilo de vida en lugar de alguien que simplemente no podía permitirse algo mejor. Y la peor parte era ver a nuestros antiguos compañeros de clase asentir, creyendo su narrativa de que mis dificultades financieras eran de alguna manera admirables en lugar de desgarradoras, que era inspiradora en mi determinación de permanecer exactamente donde siempre había estado. A medida que más personas se reunían alrededor de nuestro pequeño grupo, Jessica parecía ganar confianza, como si tener una audiencia energizara su necesidad de establecer dominio, y comenzó a hablar más alto, asegurándose de que sus comentarios sobre mí pudieran ser escuchados por cualquiera que estuviera cerca, y podía ver a la gente girar la cabeza, atraída por el espectáculo de lo que fuera que estuviera sucediendo entre nosotras. «¿Saben lo que amo de Sara?», anunció a la creciente multitud. «Ella nunca ha cambiado, nunca se ha dejado atrapar por todas las tonterías materialistas en las que caímos el resto de nosotros. Mírenla. Todavía compra en los mismos lugares, todavía vive esa vida sencilla que todos dejamos atrás», y la forma en que enfatizó sencilla dejó claro que se refería a algo completamente diferente, y vi cómo los rostros en la multitud comenzaban a cambiar a medida que la gente empezaba a captar la corriente subterránea de crueldad en su voz. Kevin Martínez, que había sido el tesorero de nuestra clase, levantó las cejas e intercambió una mirada con su esposa, y prácticamente pude ver las ruedas girando en su cabeza mientras se daba cuenta de que Jessica no me estaba elogiando en realidad. Y Lisa Chen se acercó un poco más como si estuviera viendo un accidente de coche en cámara lenta y no pudiera apartar la vista. ¿Recuerdan en la secundaria cuando Sara traía esos adorables almuerzos en bolsa de papel mientras el resto de nosotros comprábamos comida de la cafetería?, continuó Jessica, y ahora estaba actuando de verdad, gesticulando con su copa de vino y hablando a la sala como si estuviera dando un brindis. Y ahora aquí está, 20 años después, todavía con su almuerzo en bolsa, apuesto, todavía tomando el autobús, todavía viviendo en ese mismo barrio, es tan consistente, tan maravillosamente inalterada. Y la palabra inalterada quedó suspendida en el aire como una bofetada, y pude oír a alguien detrás de mí susurrar: «¿En serio está diciendo eso ahora mismo?», mientras que otra persona murmuró: «Esto se está poniendo incómodo». Pero Jessica apenas estaba empezando, montada en la ola de atención como si estuviera de vuelta en la secundaria, dando un discurso para reina del baile, y se giró para mirarme directamente, su voz goteando falsa simpatía mientras decía: «Simplemente creo que es increíble cómo algunas personas pueden estar tan contentas con tan poco. Se necesita un tipo especial de persona para no querer nunca más.
nunca soñar más grande, nunca sentir que merecen algo mejor de lo que empezaron. Y ahora los susurros se hacían más fuertes, la gente definitivamente estaba hablando, y pude ver a nuestra antigua profesora de teatro, la señora Rodríguez, negar con la cabeza con disgusto mientras Tom Bradley daba un paso atrás como si no quisiera que lo asociaran con lo que estaba sucediendo, y fue entonces cuando me di cuenta de que Jessica había cruzado una línea que todos podían ver. El punto de quiebre llegó cuando alguien mencionó la subasta silenciosa y sugirió que todos echáramos un vistazo a los premios que ofrecían. Costosos paquetes de vacaciones y joyas y obras de arte donadas por exalumnos exitosos, y Jessica me agarró del brazo con esas uñas perfectamente cuidadas y dijo: «Oh, Sara, definitivamente deberías mirar, pero no te sientas presionada a pujar por nada. Sé cómo pueden ser estos eventos de recaudación de fondos cuando tienes un presupuesto ajustado». Intenté apartarme, pero ella me sujetó con más fuerza, su voz volviéndose más fuerte y teatral mientras continuaba. «De hecho, tal vez deberíamos empezar una subasta separada con artículos más asequibles. Ya sabes, cosas de Target o Walmart, cosas que sean más accesibles para todos». Y ahora la gente estaba mirando abiertamente porque su tono había pasado de condescendiente a directamente malicioso, y pude sentir mi cara ardiendo de vergüenza mientras ella seguía: «Quiero decir, seamos honestos aquí, algunas personas simplemente no pertenecen a espacios como este, algunas personas no pueden permitirse participar en las mismas actividades que los demás, y está bien, no es su culpa, pero tal vez deberíamos reconocer la realidad de la situación en lugar de fingir que todos estamos al mismo nivel, cuando obviamente no lo estamos». Todo el salón de baile pareció quedarse en silencio a nuestro alrededor. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase mientras la gente se daba cuenta de que estaban presenciando algo terrible, y Jessica miró a su alrededor a todas las caras que nos observaban, pareciendo alimentarse de la atención, y fue entonces cuando soltó la frase que me perseguiría durante semanas, su voz cristalina y deliberadamente cruel, mientras decía: «Quiero decir, honestamente a todos, ella es demasiado pobre para estar aquí. Todos lo sabemos, ella lo sabe, así que, ¿por qué estamos todos fingiendo lo contrario? Es simplemente vergonzoso para todos los involucrados, especialmente para ella». El silencio que siguió fue ensordecedor. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado y el tintineo de los vasos en la barra al otro lado de la sala. Y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, no solo mi corazón, sino mi dignidad, mi sentido de autoestima, todo lo que había construido a lo largo de los años para convencerme de que era valiosa, independientemente de mi cuenta bancaria, y me quedé allí congelada mientras más de 50 personas me miraban con expresiones que iban desde la conmoción hasta la lástima y la vergüenza ajena, y Jessica se quedó allí con esa sonrisa satisfecha como si acabara de ganar algún tipo de concurso, completamente inconsciente de que acababa de destruir una amistad y humillar a alguien que nunca había hecho nada para merecerlo, y en ese momento me di cuenta de que 20 años no la habían cambiado en absoluto. Seguía siendo la misma persona cruel que siempre había sido, solo que con mejor ropa y más confianza. De pie allí, en ese círculo de rostros conmocionados, sentí como si me estuviera ahogando a la vista de todos, mi pecho oprimido y mis manos temblando mientras el peso total de lo que Jessica acababa de hacerme caía sobre mí como una ola, y cada instinto que tenía me gritaba que corriera, que agarrara mi bolso y saliera de ese salón de baile con la dignidad que me quedaba, que me fuera a casa, a mi pequeño apartamento, y fingiera que esta noche nunca había sucedido, que desapareciera de nuevo en mi vida tranquila donde la gente no podía herirme de esta manera. Mis piernas se sentían débiles y mi visión se estaba volviendo borrosa con lágrimas que me negaba a dejar caer, no aquí, no frente a todas estas personas que me miraban como si fuera una figura trágica, una especie de moraleja sobre lo que sucede cuando no logras hacer algo de ti mismo. Y podía oír a Jessica detrás de mí riendo con alguien sobre algo completamente diferente, como si no acabara de destrozarme frente a toda nuestra clase de graduados, como si destruirme hubiera sido tan fácil y sin sentido
que ya había pasado a otro entretenimiento. La salida estaba justo ahí, quizás a 20 pasos de distancia, y comencé a girarme hacia ella. Comencé a dar ese primer paso hacia el escape, cuando algo caliente y feroz se encendió en mi estómago, algo que se había estado acumulando durante 20 años de aceptar la crueldad de Jessica como algo normal. 20 años de dejar que me hiciera sentir pequeña y agradecida e inferior. Y me di cuenta de que irme ahora sería exactamente lo que ella esperaba que hiciera, exactamente lo que ella quería, la prueba de que tenía razón sobre mí, que era demasiado débil y demasiado pobre y demasiado patética para defenderme. La injusticia de todo me golpeó como un golpe físico, la absoluta injusticia de ser humillada por algo que ya ni siquiera era cierto, por una situación financiera que no existía desde hacía 6 meses, por alguien que no tenía idea de cómo era mi vida en realidad ahora, y pensé en esos 47 millones de dólares en mis cuentas, en el poder que tenía y que ella ni siquiera podía imaginar, en lo equivocada que estaba sobre todo, y sentí que algo cambiaba dentro de mí, algo frío y calculado reemplazando el dolor y la vergüenza. ¿Por qué debería huir y dejarla ganar cuando yo tenía todas las cartas? ¿Por qué debería dejarla tener este momento de triunfo cuando podía darle la vuelta a todo con solo unas pocas palabras? La sala seguía en silencio, la gente todavía observaba, esperando ver qué haría, y en lugar de caminar hacia esa salida, me di la vuelta para enfrentar a Jessica, mi voz firme por primera vez en toda la noche mientras decía, en realidad, tenemos que hablar. Avancé exactamente 3 pasos hacia Jessica antes de que mi valor flaqueara y me desviara hacia el baño, mis manos temblando mientras empujaba la pesada puerta hacia el santuario tranquilo de encimeras de mármol y luces suaves, y me agarré al borde del lavabo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, mirando mi reflejo en el espejo y tratando de entender cómo todo había salido tan mal, tan rápido, tratando de comprender cómo había dejado que Jessica me redujera a esta versión temblorosa y humillada de mí misma, cuando tenía el poder de destruir toda su visión del mundo con una sola frase. Fue entonces cuando la puerta se abrió detrás de mí y entró Rachel Thompson, Rachel que había sido la callada de nuestro grupo de amigas, la que realmente escuchaba cuando la gente hablaba, la que nunca participaba en los juegos crueles de Jessica, y echó un vistazo a mi cara y dijo, «Por Dios, Sara, ¿estás bien?». Y su voz estaba tan llena de preocupación genuina que casi me pongo a llorar allí mismo. «Escuché lo que dijo ahí fuera», continuó Rachel, moviéndose para pararse a mi lado frente al espejo, «y necesito que sepas que todo el mundo piensa que está completamente fuera de lugar. En serio. La gente está hablando de lo horrible que fue eso, de lo totalmente inapropiado y malintencionado, y solo quiero que sepas que lo que sea que esté pasando con Jessica, lo que sea que la hizo pensar que podía hablarte así, dice todo sobre ella y nada sobre ti». Me entregó un pañuelo de su bolso y se apoyó en el mostrador. Su voz se volvió más baja, pero más intensa mientras decía, «¿Sabes lo que recuerdo de la secundaria? Recuerdo que trabajabas en 2 empleos y aún así sacabas mejores notas que la mitad de nuestra clase. Recuerdo que ayudabas a la gente con sus deberes, incluso cuando apenas tenías tiempo para hacer los tuyos. Recuerdo que eras amable con todos, incluso cuando no se lo merecían. Y recuerdo a Jessica tratándote como basura mientras tú simplemente lo aceptabas porque pensabas que así era la amistad». Las palabras de Rachel me golpearon como una revelación porque aquí había alguien que había estado observando todo el tiempo, alguien que había visto a través de la falsa amabilidad de Jessica la crueldad que había debajo. Y continuó, «No sé cuál es tu situación ahora, financieramente o de otro tipo, pero sé quién eres como persona, y esa mujer de ahí fuera no merece respirar el mismo aire que tú, y mucho menos humillarte delante de todos con los que fuimos a la escuela». Me apretó el hombro, me miró directamente a los ojos y dijo, «Lo que sea que estés pensando hacer a continuación, lo que sea que estés planeando, estoy de tu lado, y creo que ya es hora de que alguien ponga a Jessica Harwell en su lugar». Las palabras de Rachel eran exactamente lo que necesitaba escuchar, la validación que había estado anhelando durante 20 años, y mientras me miraba en el espejo del baño sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí.
La niña asustada que había estado agradecida por las migajas de amistad de Jessica finalmente moría y era reemplazada por alguien que sabía exactamente lo que valía. Y me di cuenta de que este momento no se trataba solo de esta noche, se trataba de cada comentario cruel que Jessica había hecho, cada vez que me había hecho sentir pequeña y agradecida e inferior, cada instancia en la que había sonreído y le había agradecido por señalar mis defectos, y ya estaba harta, completamente harta de ser su víctima. Rachel, dije, mi voz más firme de lo que había estado en toda la noche, ¿qué pasaría si te dijera que Jessica no tiene idea de con quién acaba de meterse? Y algo en mi tono debió llamar la atención de Rachel porque sus cejas se arquearon y se inclinó más cerca, y tomé una decisión que lo cambiaría todo, no solo para esta noche, sino para el resto de mi vida, porque estaba cansada de esconderme, cansada de avergonzarme del dinero que había ganado por pura suerte, cansada de fingir ser alguien que no era solo para poner a prueba a personas que ya me habían mostrado sus verdaderos colores. El plan comenzó a formarse en mi mente como piezas de un rompecabezas encajando, y podía ver exactamente cómo iba a suceder esto, cómo iba a devolverle la crueldad a Jessica de la manera más poética posible, usando sus propias armas contra ella, su necesidad de atención, su obsesión por el estatus, su completa incapacidad para imaginar que alguien a quien había descartado pudiera tener más que ella. «Necesito que me hagas un favor», le dije a Rachel. «Necesito que vuelvas ahí fuera y mantengas a Jessica hablando, que la mantengas en el centro del escenario, que te asegures de que todo el mundo le esté prestando atención, porque en unos 10 minutos se va a llevar la sorpresa de su miserable vida. Y quiero la máxima audiencia para lo que viene después». Rachel me sonrió como si pudiera ver el fuego en mis ojos, como si reconociera que algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica entre Jessica y yo, y dijo: «Sea lo que sea que estés planeando, estoy aquí para apoyarlo. Esa mujer se lo merece desde hace décadas». Y mientras se dirigía de nuevo hacia la puerta, le grité: «Ah, ¿y Rachel? Asegúrate de que alguien esté grabando cuando las cosas se pongan interesantes, porque Jessica está ahí a punto de aprender que el karma no solo existe en los cuentos de hadas». Cuando regresé al salón de baile, sentí que estaba viendo todo con nuevos ojos, como si me hubiera puesto unas gafas que revelaban verdades ocultas, y en lugar de evitar a Jessica, me acerqué a su grupo, posicionándome donde pudiera escuchar sin llamar la atención, y no tardé mucho en empezar a captar información que pintaba una imagen muy diferente de su vida perfecta de la que ella intentaba proyectar. La oí hablar con Mike Stevens sobre lo carísima que era la matrícula de la escuela privada para su hija, cómo ella y su esposo estaban haciendo sacrificios para pagarla, y cuando alguien mencionó el nuevo BMW en el estacionamiento, se rió un poco demasiado fuerte y dijo: «Oh, esa cosa. Ni pregunten por los pagos. Prácticamente estamos comiendo ramen todas las noches para pagarlo, pero ya saben cómo es, hay que mantener las apariencias en mi negocio». Luego, Linda Crawford sacó a relucir los planes de vacaciones y la sonrisa de Jessica se tensó mientras explicaba que estaban tomándose un descanso de los viajes este año, centrándose en aventuras locales en su lugar, lo cual era claramente un código para no podemos permitirnos unas vacaciones de verdad. Y cuando la conversación giró hacia la subasta silenciosa, Jessica hizo un gran espectáculo mirando los artículos. Pero me di cuenta de que en realidad no pujó por nada, solo decía cosas como: «Oh, me estoy portando muy bien esta noche, tratando de ceñirme a mi presupuesto», con esa risa falsa que no engañaba a nadie que realmente estuviera prestando atención. El momento más revelador llegó cuando David Park mencionó algo sobre su cartera de inversiones, y Jessica intervino con: «Oh, ni me hables de inversiones ahora mismo. Tuvimos que liquidar algunos activos recientemente para una oportunidad de negocio. A veces tienes que gastar dinero para ganar dinero. Ya sabes cómo es». Y prácticamente pude oler la desesperación debajo de su tono seguro, la forma en que estaba convirtiendo lo que obviamente era una crisis financiera en una especie de movimiento de negocios estratégico.
Seguía revisando su teléfono y en un momento la oí decirle a alguien: «Estoy esperando respuesta sobre un gran contrato, podría cambiarlo todo para nosotros». Y había algo casi maníaco en su voz, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma tanto como a los demás, y me di cuenta de que toda esta actuación de esta noche, esta necesidad de humillarme tan públicamente, no se trataba solo de mantener su complejo de superioridad. Se trataba de intentar desesperadamente sentirse mejor acerca de sus propias finanzas en declive, derribando a alguien que asumía que todavía estaba por debajo de ella, alguien cuya pobreza la hacía sentir rica en comparación. Y la ironía era tan perfecta que casi sentí lástima por ella. Armada con el conocimiento de que Jessica estaba pasando apuros financieros mientras fingía tener éxito, decidí que era hora de empezar a plantar algunas semillas por mi cuenta, y me acerqué a la barra donde pedí una copa de su champán más caro, del tipo que cuesta $60 la copa, y cuando el camarero levantó las cejas, simplemente sonreí y dije: «Ponlo en mi cuenta», y de hecho, que sean 2 copas, estoy celebrando. Lo suficientemente alto como para que la gente cercana lo oyera, incluido Tom Bradley, quien inmediatamente pareció confundido porque este no era el comportamiento de la Sara sin un duro. Saqué casualmente mi teléfono y fingí revisar mensajes. Luego hice un suave sonido de y dije a nadie en particular: «Mi asesor financiero siempre me envía mensajes en los peores momentos, algo sobre los dividendos trimestrales que son más altos de lo esperado», y observé cómo las cabezas se giraban en mi dirección. La gente intentando procesar esta información que no encajaba con lo que creían saber sobre mí, y volví a guardar el teléfono en mi bolso como si no fuera gran cosa, como si recibir mensajes de asesores financieros fuera parte de mi rutina normal de un martes. Cuando alguien preguntó qué estaba celebrando, les di una sonrisa misteriosa y dije: «Oh, solo algunas buenas noticias sobre una inversión que finalmente dio sus frutos, nada demasiado dramático, pero ya saben cómo es cuando tomas un riesgo y realmente funciona». Y pude ver las ruedas girando en sus cabezas mientras intentaban reconciliar esta nueva información con las proclamaciones anteriores de Jessica sobre mi pobreza, y la mejor parte fue ver a la propia Jessica empezar a sentirse incómoda mientras escuchaba fragmentos de estas conversaciones, su sonrisa confiada comenzando a desvanecerse a medida que la duda se instalaba. Me aseguré de dar una generosa propina al camarero, sacando un billete de $100 como si nada, y cuando Karen Walsh elogió mi vestido me reí y dije: «¿Esta cosa vieja? Solo agarré algo sencillo, no quería vestirme demasiado, ya sabes cómo odio ser llamativa». Y la palabra sencillo de repente sonó diferente saliendo de mi boca que de la de Jessica, como si estuviera eligiendo la modestia en lugar de que me fuera impuesta por las circunstancias. Durante todo esto mantuve mi tono casual y sin pretensiones, nunca presumiendo ni haciendo alarde, solo soltando pequeñas pistas que sugerían que mi situación financiera podría no ser la que todos asumían, y pude ver a la gente empezar a susurrar, a cuestionar la narrativa que Jessica había construido a mi alrededor, y cada vez que cruzaba la mirada con Jessica al otro lado de la sala, su expresión se volvía un poco más tensa, un poco más incierta. Jessica debió sentir que algo estaba cambiando porque empezó a observarme con más atención, sus ojos entrecerrándose cada vez que me reía o sonreía, o actuaba como cualquier cosa que no fuera la persona rota y humillada que había intentado crear con su actuación anterior. Y cuando me oyó mencionar casualmente algo sobre implicaciones fiscales a Rachel, se acercó con esa sonrisa brillante y falsa al máximo y dijo: «Sara, cariño, espero que no estés intentando impresionar a la gente con historias inventadas sobre dinero. Eso sería muy vergonzoso, especialmente después de lo que todos acabamos de presenciar». Su voz goteando con descendencia mientras miraba a la gente cercana, esperando claramente que se unieran a su burla. Pero cuando nadie se rió, cuando la gente de hecho pareció incómoda con su comentario, la sonrisa de Jessica se tensó y decidió pasar al ataque nuclear. Su voz se hizo más fuerte mientras decía: «Quiero decir, vamos todos». Todos conocemos la situación de Sara, acabamos de oír hablar de ella, apenas puede permitirse estar aquí esta noche, así que no finjamos que de repente es una especie de empresaria exitosa solo porque pidió una bebida cara. Probablemente está usando su tarjeta de crédito al máximo para mantener las apariencias, lo cual es honestamente un poco triste si lo piensas.
La sala se estaba volviendo incómodamente silenciosa de nuevo. La gente empezaba a alejarse de Jessica como si fuera radiactiva, y prácticamente se podía sentir la vergüenza ajena que irradiaba de todos los que presenciaban este colapso. Pero a Jessica ya no le importaban las convenciones sociales, ni leer el ambiente. Estaba en plena espiral y arrastrando a todos con ella mientras continuaba. Y todo esto de los asesores financieros y las inversiones, por favor. Estamos hablando de alguien que probablemente todavía compra en tiendas de segunda mano y piensa que Olive Garden es un restaurante de lujo, así que seamos realistas en lugar de permitir estas ilusiones de grandeza. No ayuda a nadie, especialmente a ella. Amanda Walsh, de hecho, dio un paso atrás y susurró: «Oh, Dios mío, para». Pero Jessica estaba en racha, gesticulando salvajemente con su copa de vino mientras decía: «Solo intento ayudarla a mantenerse anclada en la realidad en lugar de flotar en alguna fantasía donde finge ser algo que no es. Y honestamente creo que es cruel por parte de todos ustedes alentar este tipo de comportamiento cuando saben que solo va a terminar en decepción y deudas. Alguien tiene que ser el adulto aquí y decirle la verdad». Fue entonces cuando decidí que era hora de dejar de jugar. Fue el momento perfecto, porque justo cuando Jessica terminó su última diatriba sobre mis supuestas ilusiones de grandeza, mi teléfono comenzó a sonar con el tono de llamada personalizado que había configurado para llamadas importantes, y miré la pantalla y vi Marcus Chen, gestión de patrimonios, que era mi asesor financiero, llamando justo a tiempo. Y respondí con un tranquilo: «Hola Marcus, ¿qué pasa?», mientras todo el grupo se quedaba en silencio, probablemente esperando que fuera algún teleoperador o un número equivocado que probara el punto de Jessica sobre mi vida patética. «Sara, lamento llamar durante tu evento, pero quería ponerte al día sobre la posición de Tesla que discutimos». La voz de Marcus se escuchó nítidamente por el altavoz, lo cual definitivamente no había sido mi intención, pero de lo que no me iba a quejar. «El anuncio de la división de acciones hizo que tus acciones subieran otro 12% hoy, lo que sitúa el valor de tu cartera en poco más de 8.2 millones solo por esa posición, y literalmente pude oír las mandíbulas de la gente caer a mi alrededor, mientras la cara de Jessica se ponía completamente blanca, su copa de vino congelada a medio camino de su boca. «Oh, esas son noticias maravillosas», dije, alejándome unos pasos del grupo, pero no tanto como para que no pudieran oír cada palabra. «¿Qué hay de las inversiones inmobiliarias de las que hablamos la semana pasada?». Y Marcus continuó: «La compra de la propiedad en Manhattan se completó, 2.8 millones como se discutió. Y ya he tenido 3 ofertas de posibles inquilinos a la tarifa de alquiler que discutimos, por lo que debería empezar a generar ingresos pasivos dentro de un mes. Y no olvides que tenemos esa reunión el viernes sobre la configuración de la fundación benéfica. Los abogados quieren finalizar la estructura de financiación inicial de 10 millones antes del final del trimestre». Pude ver a la gente mirándose en estado de shock, tratando de procesar lo que estaban escuchando, mientras que Jessica parecía que iba a vomitar. Su maquillaje perfectamente aplicado de repente parecía llamativo contra su piel pálida. Y terminé la llamada con: «Gracias, Marcus. Discutamos los detalles el viernes. Estoy en la reunión de mi secundaria ahora mismo, y probablemente debería volver a ponerme al día con viejos amigos». Y cuando colgué el teléfono y me volví para enfrentar al grupo, el silencio era tan completo que se podía oír la música sonando al otro lado del salón de baile, y cada persona me estaba mirando como si nunca me hubieran visto en sus vidas. La noticia se extendió por el salón de baile como la pólvora. La gente gravitaba hacia nuestro pequeño drama como polillas a una llama. Y en cuestión de minutos teníamos una multitud de al menos 30 personas formando un círculo holgado a nuestro alrededor, todos fingiendo mirar sus bebidas o revisar sus teléfonos, mientras en realidad se esforzaban por escuchar cada palabra de lo que fuera que estuviera sucediendo entre Jessica y yo. Y podía ver a más gente acercándose desde la subasta silenciosa y la pista de baile, sintiendo que algo importante estaba por ocurrir. Jessica estaba claramente alterada por la llamada telefónica. Sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba su copa de vino, pero en lugar de retroceder o disculparse o mostrar siquiera una pizca de decencia,
Decidió redoblar la apuesta de la manera más espectacular posible, su voz volviéndose estridente mientras decía: «Oh, por favor, a todos, no me digan que de verdad se están creyendo esta actuación patética. Esto es obviamente un engaño elaborado, probablemente su amigo llamando y fingiendo ser un asesor financiero, porque está tan desesperada por salvar las apariencias después de haber sido expuesta por lo que realmente es». La multitud se sentía incómoda, la gente intercambiaba miradas preocupadas y susurraba detrás de sus manos, pero a Jessica ya no le importaban las normas sociales, ni leer el ambiente. Estaba en modo de ataque total mientras se giraba para enfrentarme directamente y decía: «¿Quieren saber lo que pienso? Pienso que estás tan avergonzada de tu vida real, tan avergonzada de seguir siendo pobre y patética después de todos estos años, que has recurrido a crear estas fantasías elaboradas sobre ser rica, y honestamente es simplemente triste, es perturbador, y todos aquí deberían estar preocupados por tu salud mental en lugar de permitir estas ilusiones». Gesticuló salvajemente hacia la multitud, su voz resonando por todo el salón de baile, ahora mientras decía: «Así es como se ve la desesperación, gente. Esto es lo que sucede cuando alguien no puede aceptar su posición en la vida, cuando son tan ilusos que piensan que pueden engañar a todos con llamadas telefónicas falsas y una confianza fingida, pero todos sabemos la verdad». Todos la vimos entrar aquí esta noche luciendo exactamente como lo que es, una perdedora sin un duro que no pertenece a la misma habitación que el resto de nosotros, y ninguna cantidad de actuación va a cambiar esa realidad. La multitud se estaba encogiendo activamente ahora, la gente apartaba la mirada avergonzada. Y fue entonces cuando me di cuenta de que Jessica me acababa de dar el escenario perfecto para lo que venía después. Había cavado su propia tumba tan profundamente que cuando la enterrara en ella, nadie sentiría pena por ella. Dejé que las palabras de Jessica flotaran en el aire por un largo momento, observando cómo su pecho subía y bajaba mientras recuperaba el aliento de su desquiciada perorata, y entonces sonreí. No la sonrisa agradecida y apologética que había llevado durante 20 años de su abuso, sino algo frío, satisfecho y absolutamente seguro, y cuando finalmente hablé, mi voz era tan tranquila y baja que la gente tuvo que inclinarse para oírme, lo que hizo que cada palabra golpeara aún más fuerte. «Jessica», dije, sacando mi teléfono y abriendo mi aplicación bancaria, «hace 6 meses gané la lotería Powerball, $47 millones después de impuestos, y he estado viviendo en silencio, manteniéndolo en secreto, porque quería ver quiénes eran mis verdaderos amigos antes de que el dinero lo cambiara todo. Y felicidades, acabas de suspender esa prueba de una manera más espectacular de lo que jamás imaginé posible». Sostuve la pantalla de mi teléfono mostrando el saldo de mi cuenta, los números tan grandes que parecían falsos, y vi cómo el rostro de Jessica se desmoronaba a medida que la realidad la golpeaba. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par con conmoción e incredulidad, y luego se entrecerraban con algo que parecía pánico, y continué con esa misma voz mortalmente tranquila. «He estado sentada aquí toda la noche escuchándote humillarme, viéndote actuar para esta multitud, y todo el tiempo he tenido más dinero en mi cuenta corriente del que probablemente verás en toda tu vida. Pero lo más importante es que he estado observando tu carácter, viendo exactamente quién eres realmente cuando crees que tienes poder sobre alguien, y ha sido absolutamente fascinante». La multitud estaba en silencio absoluto. Se podía oír caer un alfiler y pude ver a la gente sacar sus teléfonos para verificar lo que les estaba mostrando, algunos realmente jadeando cuando se dieron cuenta de que los números eran reales, y seguí, mi voz nunca elevándose por encima de un nivel conversacional. «Verás, Jessica, no solo gané la lotería, gané algo mucho más valioso, gané claridad, la capacidad de ver la verdadera naturaleza de las personas. Y lo que he aprendido es que eres exactamente la misma persona cruel e insegura que eras en la secundaria, solo que con mejor ropa y una plataforma más grande para tu crueldad. Y la hermosa ironía es que mientras has estado aquí diciéndole a todos lo pobre y patética que soy, en realidad te has estado describiendo a ti misma, porque te oí hablar antes sobre tus problemas financieros, tu negocio en dificultades, tu necesidad desesperada de liquidar activos, y ahora todos los demás también
también lo han oído. La boca de Jessica se abría y cerraba como un pez fuera del agua, y fue entonces cuando di el golpe final. El rostro de Jessica pasó por una serie de expresiones tan rápidamente que fue casi cómico. La conmoción se fundió en incredulidad, luego en pánico, luego en una especie de ira desesperada al darse cuenta de que todo lo que creía saber sobre esta situación acababa de ser completamente trastocado, y comenzó a negar con la cabeza frenéticamente diciendo: «No, no, eso no es posible, estás mintiendo, esto tiene que ser algún tipo de truco». Pero su voz se volvía más aguda e histérica, y la gente ya estaba sacando sus teléfonos para buscar en Google a los recientes ganadores de la lotería, y cuando Amanda Walsh susurró: «Oh, Dios mío, es verdad». Sarah Mitchell, $47 millones, salió en todos los periódicos hace 6 meses. Jessica de hecho tropezó hacia atrás como si la hubieran golpeado físicamente. «Pero tú eres pobre», dijo Jessica, y salió casi como un quejido, como el de un niño cuya visión del mundo acababa de hacerse añicos. «Se supone que eres pobre, siempre has sido pobre. No puedes volverte rica de repente. Así no es como funciona esto». Y la desesperación en su voz era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, y la gente en la multitud comenzaba a reír, no con ella, sino de ella, de la absurdidad de alguien derrumbándose porque su víctima había resultado ser más exitosa que ella. «Lo hiciste a propósito», continuó Jessica, señalándome con un dedo tembloroso. «Viniste aquí esta noche para avergonzarme, para hacerme quedar mal. Montaste todo esto solo para humillarme». Y la ironía era tan perfecta que varias personas de hecho resoplaron de risa, y Rachel dio un paso adelante y dijo: «Jessica, te humillaste a ti misma. Sara no te dijo una sola palabra cruel en toda la noche. Solo se quedó allí y aguantó tu abuso hasta que fuiste demasiado lejos». Y de repente todos asintieron de acuerdo. De repente la multitud que había estado observando mi humillación con una fascinación incómoda se estaba volviendo contra Jessica como una manada de lobos que siente la debilidad. «No lo sabía», seguía diciendo Jessica, una y otra vez como un disco rayado. «¿Cómo iba a saberlo? Parecía pobre, actuaba como pobre, llevaba ropa de Target». Y con cada palabra se hundía más, dejando claro que su crueldad no había sido un malentendido desafortunado, sino una elección deliberada de patear a alguien que pensaba que estaba caído. Y Tom Bradley, de hecho, negó con la cabeza con disgusto y dijo: «Eso no lo hace aceptable, Jessica, lo empeora». Y de repente Jessica se encontró sola en el centro de un círculo de personas que la miraban con la misma mezcla de lástima y desprecio que ella me había estado dirigiendo a mí toda la noche. Al mirar a Jessica de pie allí, temblando y desesperada y completamente despojada del poder que había manejado tan descuidadamente solo unos minutos antes, sentí algo que no esperaba, no triunfo ni satisfacción ni alegría vengativa, sino algo más cercano a la lástima, porque verla así me hizo darme cuenta de que su crueldad nunca había sido realmente sobre mí, había sido sobre sus propias inseguridades, su propio miedo a no ser suficiente, su propia necesidad desesperada de sentirse superior a alguien, a cualquiera, y yo solo era el objetivo conveniente que había elegido para sentirse mejor acerca de sus propios fracasos. «Jessica», dije, mi voz suave pero firme, interrumpiendo su divagación de pánico, y toda la sala volvió a quedarse en silencio, esperando ver cómo manejaría este momento, si sería tan cruel con ella como ella lo había sido conmigo. «Quiero que entiendas algo. No vine aquí esta noche para humillarte. Vine aquí esperando que 20 años te hubieran cambiado, esperando que te hubieras convertido en alguien más amable, alguien mejor. Y cuando empezaste a atacarme, podría haberte detenido en cualquier momento. Podría haberte callado con una sola frase. Pero quería ver hasta dónde llegarías, cuán cruel estabas dispuesta a ser con alguien que pensabas que no podía defenderse». Di un paso más cerca de ella, no amenazante, solo lo suficientemente cerca como para que tuviera que mirarme a los ojos, y continué.
Lo que pasó aquí esta noche no fue sobre dinero, Jessica, fue sobre carácter, y le mostraste a todos en esta sala exactamente quién eres cuando crees que nadie importante está mirando. Te revelaste como alguien que patea a la gente cuando está caída, alguien que encuentra alegría en el dolor de otras personas, alguien que usa sus ventajas percibidas para herir a otros, y eso no es algo que el dinero pueda arreglar. La multitud estaba pendiente de cada palabra y podía ver a la gente asentir de acuerdo, pero aún no había terminado. Espero que algún día entiendas que la forma en que me trataste esta noche, la forma en que has tratado a la gente toda tu vida, no dice nada sobre ellos y todo sobre ti, y espero que encuentres una manera de convertirte en el tipo de persona que edifica a los demás en lugar de derribarlos, porque honestamente, Jessica, a pesar de todo lo que me has hecho a lo largo de los años, no quiero que seas miserable, solo quiero que seas mejor. Luego me giré para dirigirme a toda la sala, mi voz resonando por el salón de baile mientras decía: creo que todos hemos tenido suficiente drama por una noche. Conduciendo a casa esa noche en mi viejo Honda Civic, el que había conservado a pesar de poder permitirme una flota de coches de lujo, sentí algo que nunca había experimentado en toda mi vida. Un profundo e inquebrantable sentido de mi propio valor, que no tenía nada que ver con saldos de cuentas bancarias, ni ropa de diseñador, ni las opiniones de otras personas sobre mí, y me di cuenta de que ganar la lotería había sido solo el comienzo de mi transformación. No el final, porque el verdadero premio no era el dinero, era la claridad que me dio sobre quién merecía estar en mi vida y quién no. Durante 38 años había estado cargando con la creencia de que tenía que estar agradecida por cualquier migaja de afecto que la gente me lanzara, que debía aceptar el maltrato porque al menos era atención, que debía disculparme por ocupar espacio en el mundo, pero enfrentarme a Jessica, verla desmoronarse al ser confrontada con la verdad, ver a toda una sala de personas darse cuenta de que la amabilidad importa más que el estatus, había reconfigurado algo fundamental en mi cerebro, me había mostrado que no tenía que aceptar la crueldad disfrazada de amistad nunca más. El dinero iba a cambiar mi vida de maneras prácticas. Obviamente, ya estaba planeando comprarle una casa a mi mamá, establecer fondos universitarios para mis sobrinas y sobrinos, donar generosamente a causas que me importaban, pero el verdadero cambio era interno. El conocimiento de que podía defenderme, que podía enfrentar a los acosadores con gracia y fuerza, que no necesitaba el permiso de nadie para ocupar espacio en el mundo. Pensé en las palabras de Rachel en el baño, en cómo había visto a través de la farsa de Jessica todos esos años atrás, y tomé una nota mental para cultivar esa amistad, para rodearme de personas que vieran mi valor incluso cuando yo no podía verlo, personas que celebraran mis éxitos en lugar de tratar de disminuirlos, personas que entendieran que la verdadera amistad significa edificarse mutuamente en lugar de derribarse. Mañana comenzaría a vivir de manera diferente. No solo porque tenía dinero, sino porque finalmente entendí que merecía respeto, que merecía amabilidad, que merecía ser tratada bien no por lo que podía ofrecer a los demás, sino por quién era como ser humano. Y Jessica Hartwell, donde quiera que estuviera curando su orgullo herido esta noche, me había dado inadvertidamente el mayor regalo de todos, el regalo de conocer mi propia fuerza.